de este servidor. O sea que la intervención de los pastores locales en este asunto no fue por planteamiento de ellos. Ellos sencillamente, ante la exposición personal, apoyaron esta visita. El uso del templo de la central, que está al servicio y uso de la Iglesia de Cristo, el hecho de que Alberto Wiesel esté predicando ahí no significa que esté bajo cobertura apostólica. Sencillamente está ocupando el templo, pero no estamos apoyando ninguna de sus actividades, porque debido a actos de inmoralidad inconsistentes con los requisitos de un líder espiritual de nuestras iglesias, fue separado de la cobertura. El que tenga oídos para oír y el que quiera entenderlo, entiéndalo. Los entendidos entenderán. Amén. Los ministerios del Señor, el ministerio del Señor mismo, si alguien no lo cree, el ministerio del Señor no lo va a creer solo por milagros. Cuando se cree en el Señor, los milagros no son necesarios. Pero cuando no se cree, no se quiere creer, tampoco son necesarios porque no les van a servir. O sea, 1000 explicaciones no pueden ser suficientes cuando nosotros no queremos ver lo que hay. Muy bien, vamos a abrir la palabra, creo que es a lo que venimos. Yo voy a voy a platicar con usted esta noche de los hombres sin ley. Los hombres sin ley. Porque para decirlo claramente, los hombres sin ley no existen. No existen. Yo voy a leer, apoyándome en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 32, que dice así. Quizá mejor vamos a leer del capítulo 2, mejor, verso, vamos a leer aquí, verso 16, 2:16. Viene el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Pueden sentarse, mis hermanos. Padre, abre tu palabra para que nos ubique y nos dé la aportación que necesitamos esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe. Muy bien. Leí esta porción porque Dios, cuando creó al hombre, no lo creó nunca para vivir a sus propias expensas, no para que el hombre viviera como quisiera vivir. Usted ve que desde que colocó al hombre en el huerto del Edén, lo colocó para que le obedeciera. Y para obedecer tiene que saberse qué se va a obedecer. Entonces deben haber leyes. Para juzgar a un hombre no lo pueden juzgar si no le dan leyes. Lo que pasa es que en el Edén, antes del Sinaí, que se dieron leyes escritas, se dieron leyes en la conciencia. Los hombres tenían la ley escrita en la conciencia. O sea que desde que el hombre aparece, tiene ley. Solo que no escrita, sino en su propio corazón. Para poder vivir como Dios le había dicho que viviera, y que si desobedecía, perdería sus derechos. Entonces usted ve que el huerto del Edén es un jardín de delicias, no tanto por la belleza, que ha de haber sido bello, no tanto por la forma del huerto, porque
era por la comunión que había ahí en el huerto con Dios. Dios se paseaba en el huerto, conversaba con Adán. Ahora yo creo que usted sabe por la lectura bíblica que el huerto no lo compró Adán. El huerto se lo regalaron, ya hecho. Y qué belleza haber sido, ¿no? Lo mismo el hombre creado ahí, Adán, fue creado hermosísimo. Nosotros ya somos una caricatura de Adán, pero él ha de haber sido hermosísimo, bello. Lo mismo Eva. Pero toda la belleza, toda la grandeza del hombre dependía de la obediencia a Dios. Qué deleitoso haber sido salir al huerto, primero Adán, después Adán y Eva, y hablar con Dios, tener comunión con Dios en obediencia. Y Dios lo coloca a Adán como su jardinero. No lo quería, mire, lo quería tanto y lo proveyó de tantas cosas que ni siquiera Dios quería que se cansara. Le dijo, no te tienes que cansar. Trabaja para mí, mi jardinero, y cuando ya tengas necesidad de descansar, sudar, porque no había sudor, vas a descansar. Bueno, o sea que era un trabajo deleitoso. Eso es lo que quiero decir. No había fatiga. Porque cuando uno está en la comunión de Dios y en lo que uno quiere hacer, se cansa menos. O en el huerto no se cansaba. Otro detalle del huerto era que en la comunión de Dios no se marcaba el tiempo. Usted no sabe cuánto vivió Adán en el huerto antes de caer. Adán se le empezó a contar el tiempo cuando cayó hasta que murió. Pero antes en el huerto no había tiempo. Era un pedazo de cielo la tierra. Pero quiero que sepa que el huerto le fue dado a Adán como un regalo de Dios. Pero, note usted, lo pudo perder Adán. ¿Por qué lo perdió? Porque desobedeció. Y cuando desobedeció en el huerto, aunque se quedó en el huerto, todavía, ya no era un deleite el huerto. Porque el deleite no era el paisaje. El deleite no era lo que se veía ahí. El deleite era la comunión con Dios. Amén. Y salía, yo me lo imagino, temprano, a hablar con Dios. Oía los pasos, dice, de Dios. Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor, gloria a tu nombre. Y platicaban y se deleitaban. De repente, usted la historia la ha leído, cayó Adán. Y cuando cayó Adán, cogió a su mujer y se fue a esconder. Ahora, ¿por qué se escondía en el lugar donde tanto deleite tenía? Porque estaba en desobediencia. Ahora, ¿cómo es que puede uno perder lo que Dios le regaló? Porque uno no fue digno de lo que Dios le regaló al no obedecer. Entonces, se perdió el huerto, pero quiero señalarle, antes de perder el huerto, es decir, antes de que lo sacaran, ya el huerto no era deleite para Adán. Entonces perdió la ubicación delante de su Señor. Y el Señor llegaba, Adán, aquí estoy, Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pero cuando ya cayó, fue Dios el que preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Perdió su ubicación y estaba escondido detrás de un árbol con Eva. Ahora bien, ¿por qué el hombre se esconde de Dios aunque tenga paraíso cuando pierde la obediencia? Porque tiene miedo de que Dios lo castigue.
tiene miedo de que Dios le reclame. Tiene miedo de que Dios le quite su favor. Ahora, ¿qué es el hombre sin el favor de Dios? Nada. Yo no querría vivir 5 minutos sin el favor de Dios. Cuando el Señor me llamó a la conversión y conocí los deleites de Cristo y conocí esos favores del Señor, yo me preguntaba a mí mismo, ¿y cómo hacía yo para vivir antes de conocer a Cristo? Porque ahora sentía que aquello era un bagazo, que aquello era basura, que aquello no valía la pena. Entonces, interpreto lo que decía Pablo. Cuando ahora conozco a Cristo, decía, aquello del pasado me parecía, dice una palabra fuerte, estiércol. Pero ¿cómo vamos a querer vivir otra vez en el estiércol? No se puede. Cuando se cambia de naturaleza, por ejemplo, la Biblia habla de la marranita lavada, la puerca, dice, bien bonita, rosadita de tanto cepillo y limpieza, hasta con una zumoña, pero la sueltan y se coge para el charco, porque es la misma naturaleza de siempre, aunque esté adornada. Pero meta usted un corderito ahí al charco, se sale la primera de cambios y se sacude, porque no es su naturaleza. Si estamos nosotros en la naturaleza del agua, como pez, lo peor que nos puede pasar es que nos pasen a la tierra, que nos pasen a respirar como no podemos respirar. Eso es lo peor. Entonces, nuestro anhelo, si somos peces, es volver al agua. De tal manera que el que no vuelve al agua, sino que sigue metiéndose en la tierra, ese no debe ser pez. A lo mejor es pescado, o sea que ya está muerto. Que eso es lógico y natural, ¿verdad? Entonces por ejemplo, dice que la carta a los romanos, que hay un ejemplo, ¿no? Dice, cuando una mujer se casa, y está hablando de la ley del Sinaí, como el marido tirano, el marido que castiga, el marido implacable, empurrado, rezongón, el marido odioso, pues, porque es muy severo. Entonces dice Romanos, se casa uno con ese hombre, dice, está uno como esclavo, o la mujer está como esclava, pues. Pero luego dice, cuando se muere el marido ese, qué interesante, la mujer se siente libre para estar lista y casarse con otro. Así dice. Pero lo que me llama la atención es que dice más abajo, así es con nosotros, dice. Estábamos bajo las leyes de los humanos, o las leyes del Sinaí, o las leyes escritas severas, un Dios airado que quería castigar al pecador. Y entonces muere el hombre a la ley de ese marido cuando es libertado la mujer. Entonces la mujer pasa ya a quedar libre para ser de otro marido. Pero dice en esa porción de Romanos que el otro marido es Cristo. El otro marido. Ahora somos del marido nuevo, pues. Entonces, aquel marido anterior ya no tiene nada que ver con nosotros. Esa es la ley del Sinaí. Por eso, ahora querer imponer leyes del Sinaí es judaizar, legalizar. Pero eso no quiere decir que estamos sin ley. Porque inmediatamente pasamos a la ley del nuevo marido. La ley del Espíritu, la ley de Cristo. Por eso decía Pablo,
Yo ya no estoy para la ley del Sinaí, pero tampoco estoy sin ley, porque ahora mi ley es el Mesías que está dentro de mí. ¿Quién es tu ley ahora? ¡Ah, qué bien! Cristo. O sea, un hombre, el hombre Dios metido adentro de ti. Entonces, ¿necesitas reglamentos afuera para andar rectamente? ¿Quién es tu ley? Cristo, la persona de Cristo adentro. Ahora, ¿cómo te regula? Por medio del Espíritu. Entonces te dice esto sí, aquello no, al otro tampoco. Pero lo tremendo, hermano, es que ese personaje que está dentro de ti no te obliga. Te dice, esto es lo correcto. Si haces esto, vida. Si te mantienes en obediencia, paraíso. Si me desobedeces, fuera. A labrar la tierra que no te produzca. A quedar en la tierra árida. A sudar. Fíjese, allá en el huerto no sudaba. O sea que si usted quiere tener vida azarosa, vida terrible, seca, que no vale la pena vivirla, desobedezca a Dios, y va a ver usted que va a vivir una vida tan miserable que no vale la pena vivirla. Yo creo que no hay vida más terrible que la vida de un pocilguero que nunca ha cuidado marranos. Fíjese que el marrano en Israel era detestable. El ser marranero en una pocilga era lo peor. Eso era lo peor para un judío, si no se comía la carne de marrano. Eso era contaminarse, eso era terrible. Ahora, el hijo pródigo de aquel padre amoroso, pero que era severo, que se fue de la casa, se fue a la pocilga. Dios se dibuja su carácter ahí. Y dice, yo soy Dios el Padre. Mi hijo es el pecador que se fue de la casa. Fíjese bien, nosotros nos fuimos de la casa. Nosotros no nacimos fuera de la casa, hermano. A saber cuándo. Pero el hijo pródigo nació en la casa y amaneció un día, después de todas sus peripecias y sus desgracias por desobedecer al padre, amaneció en la pocilga. Y estaba hastiado de la pocilga. Lo abandonaron los amigos, lo abandonaron todos. Pero en la pocilga se puso a pensar, tengo hambre, estoy fétido con olor a pocilga. Y se puso a pensar, yo no nací aquí. ¿Por qué estoy aquí? Por no querer obedecer a mi padre. Entonces dijo, en mi casa, empezó a recordar la casa. Mire, a veces las apreturas sirven para recordar lo bueno que es Dios. Entonces dice, allá en la casa, hasta el más pequeño jornalero come mejor que yo que estoy aquí en la pocilga. Y yo no nací aquí. Entonces, si yo no nací aquí, ni me parezco a los marranos, entonces no voy a morir aquí, a menos que yo quiera. Entonces me levantaré. Note, no dice me levantarán. Me levantaré e iré a mi Padre. ¿Y por qué Cristo llama a los suyos a que se levanten? Despiértate tú que duermes. Está hablando a su pueblo. Y levántate. Y yo te voy a alumbrar si te levantas. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Parece una perogrullada, decimos. Bueno, parece algo ocioso decir a usted que cuando el pródigo estaba en la posilga se comparó con los marranos. Digo, yo no tengo forma de marrano. Yo no como lo que comen los marranos. Pero tenía hambre. Dijo, aunque sea de eso, querría yo comer. Póngame atención. Cuando él se dio cuenta de que él no era de esos animales. ¿Por qué notó la diferencia? Porque era otra naturaleza. Si él hubiera sido marrano, se queda feliz ahí. Usted sabe, el marrano así se hace en el lodo. Y ya lo limpiaron por aquí y se volvió a tirar y parece que fuera colchón de plumas el lodo. ¿Verdad que sí? Porque es su naturaleza. Ahora, cuando se levanta, me iré a mi padre y se va a la casa del padre, está volviendo, no está llegando. Ahora, ¿nota usted el padre que lo despidió? Un padre muy amoroso, pero muy severo. Yo me imagino que tenía la cara un poco fruncida cuando salió el pródigo. Hijo, ¿te vas? Sí, padre, voy a disfrutar de la vida, voy a vivir como a mí me ha dado la gana, y aquí usted siempre me ha controlado. Me voy. El padre sabía dónde iba, a la posilga. El otro creyó que iba a sus placeres. Una mujer de este lado, otra de este lado, otra atrás, y a saber cuántas adelante. Un harén. Dios hizo hijos para no tener harenes. Dios hizo hijos para tener una sola mujer. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Usted cree eso? Porque todos, verso 12 del capítulo 2 de Romanos, porque todos los que sin la ley del Sinaí han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice acá, porque cuando los gentiles no tienen ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces dice, porque Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, según un evangelio, hermano. No según el evangelio que se le ocurra a cualquiera, ni con el evangelio que le estén metiendo de última hora, ni con un evangelio que da libre paso a la carne. Hay un solo evangelio que pide la santidad. Hay un solo evangelio que dice que el que tiene esa marca, la de Cristo, se purifica, abandona el pecado. El que no tiene esa marca no abandona el pecado, ama el pecado, pero entonces no tiene la marca de Cristo, o ya la perdió. Y en esta noche yo tengo que decirle a usted algo muy a fondo de 1 Corintios 9:20. Eso lo tengo que decir porque lo dice la palabra. 1 Corintios 9, verso 20. Dice así. Vamos a verlo. Hasta del 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío, dice Pablo, para ganar a los judíos. O sea, uno tiene que condescender con el que va a traerlo a Cristo, pero no para que viva él, el que está atrayendo al otro, a la vida licenciosa de que no tiene Cristo, sino a la vida de pureza que tiene Cristo. Entonces, pero si están sin ley,
¿Cómo saben? ¿Cómo dice? A los judíos que tienen la ley del Sinaí, yo me hago como a ellos para ganarlos. Y a los que estén sujetos a la ley, yo me sujeto a esa ley, aunque yo ya no estoy sujeto a la ley del Sinaí, sino a la ley, porque yo, dice el 21, porque los que están sin ley del Sinaí, como que si no tuvieran ley, en cambio dice, yo estoy sujeto, no estoy sin ley, yo estoy sujeto a Dios por la ley de Cristo. Bueno, insisto, entonces, todo cristiano, desde que nace en Cristo hasta que se muere, tiene una ley que obedecer. Todo el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, está llena de preceptos. Y habla que debe agradar a Dios, la persona, porque para eso fue rescatado. No fue rescatado para agradar la carne, ni para agradar al enemigo, porque entonces ¿para qué rescatarlo? Lo rescatan para agradar a Dios. Ahora, como usted ya fue rescatado y está en la ley de Cristo, del Espíritu, la única manera de agradar a Dios es obedeciéndolo, andando en el Espíritu. Ahora bien, si anda en la carne, usted no puede agradar a Dios. Dígame quien sea lo que quiera que me diga, no puede ser evangelio de Cristo aquel evangelio que ofende a Jesucristo. Y da que empiezan a brotar los frutos o el fruto del Espíritu. Y habla la lista de lo que es el fruto del Espíritu. Pero también habla que puede uno darle rienda suelta a la carne. Y mire la lista de los frutos de la carne. Qué terribles, hermano. Entonces, usted al ver esa lista, que no la leo por pura vergüenza, da a leerla. Qué cosas, hermano. Ahora, si eso lo ve usted en un cristiano, si comprueba usted en un cristiano algo de eso, horrorizado, usted inmediatamente sabe que no anda en el Espíritu. No podemos decir que no es cristiano, pues sí posible, pero está desagradando a Dios. Y acuérdese usted que la Biblia dice en 1 Corintios 10 que todos los salvados de Egipto, y esa es figura para nosotros, la mayoría de ellos no le agradó a Dios en su vida y se murieron en el desierto. No llegaron a la meta. ¿Por qué? No porque no fueron salvados, sino porque no agradaron a Dios con su vida. Usted ha sido llamado a agradar a Dios. Y solo lo podemos hacer andando en el Espíritu. Y fíjese usted que es la generación de la iglesia, es la única generación que tiene el Espíritu Santo adentro. Y es el Espíritu Santo adentro y que lo puede hacer andar en el Espíritu. Como un automóvil, que puede estar completo el automóvil, pero si no tiene gasolina adentro no camina. Entonces a usted, en las generaciones anteriores no estaba la gasolina adentro. Tenían que empujar el carro con leyes. Si haces esto te va mal, si haces lo otro, y ahí van empujando el carro.